El matadero de Esteban Echeverría. El matadero fue escrito por Esteban Echeverría, un escritor argentino quien llevó a su país las primeras ideas románticas. El romanticismo es un movimiento literario que se basa en romper con la literatura bella y estética. Este mismo comienza en el siglo XVIII y perdura hasta el siglo XIX. Si bien no se sabe dónde comenzó, los primeros textos se encontraron en Francia y Alemania. Esteban Echeverría, junto a Domingo Faustino Sarmiento, Juan María Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi, serían pensadores que se agruparían en el año 1883 con el fin de superar el enfrentamiento entre unitarios y federales. El autor del matadero se basaría en estas ideas románticas. El matadero pertenece al movimiento romántico argentino y para que esto se cumpla existen diferentes características. La primera es que posee un cuadro de costumbres, donde se relata el tipo de tradiciones que llevaba la sociedad, como lo es la pelea por las achuras. También cuenta con dos anécdotas, que son las de las negras achuradoras que se asustan y se hacen encima sus necesidades y la del niño degollado. Además, posee dos cuentos, el del toro y el del unitario. Estos mismos se situarían en la época del 30. Lo segundo es que se le da valor a lo feo y grotesco. Por ejemplo, las negras achuradoras que se asimilan a unas arpías. Es decir, se rechazan los patrones de lo estético. Tercero, el autor posee individualismo y su propio estilo de narración. Cuarto, posee una realidad evasiva, es decir, que no enfrenta la realidad para darle una solución. Y por último, poseen relatos enmarcados, lo que significa una inclusión de uno o varios relatos de una narración principal. La obra comienza con un relato enmarcado, el cual se sitúa en la época del 30, durante la confrontación de unitarios y federales. En el comienzo del relato se habla sobre la abstinencia de carnes que padecía la gente de Buenos Aires, debido a la cuaresma. Además, en esta se visualiza un fenómeno natural como lo es un diluvio, que termina por desvanecer la ciudad y el matadero de la convalecencia. Los integrantes del Partido Federal, quien era dirigido por Juan Manuel de Rosas, restaurador, culpabilizaron de tales hechos a los unitarios. Por otro lado, la escasez de carne trajo consigo mismo diferentes consecuencias. Por ende, el líder del Partido Federal tomó como señal de amenaza esta situación y rápidamente dictó que se enviaran 50 novillos al matadero. El primer cuento comienza en el matadero de la Convalecencia, de la provincia de Buenos Aires. Debido a lo dictado por el restaurador, comienzan a llegar novillos al frigorífico, y aquí se presentan una serie de personajes como lo eran las negras achuradoras que se encargaban de las achuras y los matarifes que se encargaban de matar los animales. Un día, llegan a los corrales un toro, el cual no se sabía si era toro viejo o nuevo. Ante esta disputa, el animal se termina escapando. El segundo cuento trata de que un matarife ve a un muchacho montado en su caballo mientras pasaba cerca del matadero. Ante esta situación, los federales se alarman, ya que quien estaban observando era un unitario. Matasiete, un carnicero muy importante de la historia del toro, es alentado por la gente y este decide atacar al muchacho. Él mismo lo amenaza de degollarlo, pero esto no sucede debido a que llega el juez, un hombre de gran poder del frigorífico. Este último ordena que lo lleven a la casilla, pieza donde se cometían ilegalidades, y que ahí mismo lo torturen. Por último, la obra finaliza con una reflexión que nos brinda el autor de lo que sucedía en la época del 30. Como conclusión, podemos resaltar la gran influencia que tuvo el romanticismo en la generación del 37, donde se encontraba este gran autor que nos enseñó esta ruptura de paradigma en la literatura argentina. Además, nos permite conocer la historia de la crueldad y grotesco que vivía Argentina en la época de unitarios y federales.